¿qué tenemos? ¿Se escucha música de fondo? Bueno, se escucha nuestro himno. Me encanta porque tenemos un cancionero patriótico importante y aquí se sumó a nuestra mesa Renata, nuestra productora. Bueno, Renata, bienvenida a la mesa. Bueno, Pues ya muchas estamos. gracias, ¿cómo están? Bien, bueno. La vuelta nunca sé a dónde voy a mirar, Mira Allá. ahí. pero no voy Escucha, a mirar. voy a interrumpir un momento esto porque Sí. Renata se encargó de hacer cada una de las placas de Bien. nuestros próceres y también hay comentarios destacando su labor, así que vale la pena también aplaudirla. Mencioná, ¿qué Qué dicen? buenas las placas, dice Lautaro por acá. Así que Para nada lo conozco. a Lautaro. Rena, esto es todo mérito tuyo. Así Un que vecino browniano, Uno entre de por tanto a la ahí. audiencia. Bueno, Rena, estábamos escuchando de fondo varios temas de nuestro cancionero Así patriótico. ¿Qué traes para comentarnos? Bueno, yo hoy traje algunos datos curiosos, datos de color de algunas de las canciones patrias o las conocidas del cancionero patrio, con algunas reversiones, porque estos temas nosotros obviamente conocemos sus versiones originales, pero además hubo a lo largo de la historia reversiones que causaron algunas polémica. Así que vamos a empezar con la más importante, que es el himno nacional argentino. El Sí. himno nacional se crea en el año 1813, el 11 de mayo es el día del himno, y bueno, recién Meli nos contaba un poco sobre dónde, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, donde se tocó por primera vez, fue creada por Blas Parera y Vicente López y Planes, que fueron quienes compusieron el himno. O sea, ahí tenemos melodía y letra en esa parte. Exacto, también. melodía y letra. ¿Qué pasa? El himno, la primera versión, o sea, nosotros hoy en día no estamos cantando la versión original del himno. El himno, cuando se escribió, cuando se hizo por primera vez, duraba 20 minutos. ¿Cómo? Pará, ¿te imaginas eso en un acto? No, va. No, el acto más largo del mundo era. Vamos a cantar el himno, la cancha también, ¿viste? No terminaríamos No. más. Exacto, duraba 20 minutos y se lo llamaba Marcha Patriótica, no era el himno nacional. Recién en 1847 cambió el nombre a Himno Nacional Argentino. Ahora, ¿por qué ahora cantamos esta versión del himno? En el año 1900, el presidente de ese entonces, Julio Argentino Roca, estaba en, digamos, tentativas de generar un mejor vínculo con España, ¿no? Por una cuestión diplomática. O sea, Roca por ahí es conocido por sus vínculos con el exterior, con Gran Bretaña, etcétera. Y dentro de eso estaba España también. ¿Y qué pasaba? El himno, en ese entonces, siento que estoy haciendo mucho ruido con algo, ¿no? Es la mesa, porque hoy está media. Ok, Está Es media. una mesa- ok. Esta es una mesa Está ruidosa. medio post partido, viste que Exacto. estamos como podemos. Entonces, claro, en ese entonces, 1813, Argentina se estaba intentando independizar de España. Entonces, tenía como distintas formas de atacar o, bueno, de mostrar esa lucha. Y, por ejemplo, en el texto original llaman al rey el fiero opresor. Y Roca, en ese entonces, como quería evitar conflictos diplomáticos con España y demás, la cambió. Y lo que ahora cantamos, perdón, lo tengo acá anotado. En esa parte. Sí, dice que cantamos la primera y última cuarteta y el coro, que es lo que cantamos hoy en día en todas nuestras... pero en realidad nuestro himno era mucho más combativo, mucho más... Como que lo adoptó a los foráneos, ¿no? A los Claro, intereses de afuera. tiraba barras. Tiraba verdades, factos. Tiraba factos contra los españoles. Alguna pregunta que me surge es 20 minutos, o sea, contaban la historia de la revolución, todo, detalle tenía el himno. Sí, es que ya de por sí el himno, yo no sé, no es que conozco todos los himnos del mundo, pero es largo. De hecho, por eso antes de empezar todos los partidos como que lo cortan, porque tiene una parte instrumental larguísima. En cambio, los otros países cantan todo el himno completo. No, pero tiene una letra linda, ¿no? De Es todo el lo que mejor. de todo lo que nos costó conseguir, de seguir manteniendo la lucha, viste, como que Sí, sí. Es lindo la historia. Está clasificado en uno de los himnos más lindos del Sí, mundo. de hecho creo que salió, no sé, hace poco salió como el himno más lindo del Sí. mundo. Por Otra directo- coronación de gloria. Claro. Directores de música grosos del mundo dijeron esto, así que Sí, tema sí, no sí. menor, ¿eh? Es Pero hermoso. Mi duda es quién lo reversionó. Bueno, hay muchas reversiones a lo largo de la historia. De hecho, seguramente en los actos de ahora no siempre se escucha este himno. Hay uno hecho por Abel Pintos, que es muy lindo. Pero yo voy a elegir el que a mí más me gusta y creo que es el más conocido, que es el que reversionó Charly García. Qué bueno. Que bueno, acá tenemos... Bueno, se le puede bajar un poquitito, que suene ahí atrás. Perfecto. Charly recrea el himno nacional para su disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que salió en 1990. Él cierra este disco con una nueva versión del himno nacional argentino, más rockero. Y obviamente esto en un montón de personas despertó un gran odio, un gran rechazo, porque dijeron que él estaba ultrajando el símbolo
símbolo patrio como era el himno. Obviamente Charlie tiene con qué defenderse, siempre estaba preparado para que la gente lo insulte, lo critique, pero hubo gente que lo elevó incluso a una demanda judicial. No. Wow. El primero Qué que lo hizo fue un hombre que lo estaba escuchando en la radio, Radio Nacional, que había un programa que su programación arrancaba todos los días con esta versión del himno. Y él hizo una demanda diciendo por favor que den de baja y además queriendo elevarlo a juicio diciendo que estaba ultrajando un símbolo patrio como era el himno. Igualmente esto no llegó a ningún lado. Qué loco que un oyente, ¿no? Como que, aparte de Charlie con la historia del rock nacional, lo que identifica, y el músico que es, oído perfecto de conservatorio. Exactamente. Crack de los crack, ¿no? Como sí, es el músico. el músico. Ahí Es como el músico y esta versión es una versión que él la describe como más dramática y más solemne, pero que en ningún momento él la interpretó como una burla. Y algo que también me pareció que estaba muy bueno que él dijo es que la intención que él tenía a la hora de reversionar este himno era porque todos estos cantos patrióticos, estas marchas y todo lo que hoy en día nosotros lo tenemos como el cancionero patrio, hubo una generación que lo tuvo muy vinculado a los militares, Sí. que bueno, no solo el golpe del 76, sino que antes hubo otros gobiernos militares donde, bueno, la Argentina no pasó por procesos de mucha violencia, y bueno, Charlie es de esa generación de músicos que la sufrieron, digamos, por parte de los militares, que fueron perseguidos. el servicio militar, todo ese Exacto, contexto, ¿no? todo eso. Y siempre se mostró muy combativo en contra de los milicos, como lo llamaba él. Y esta nueva versión, nueva, ¿no? Ya tiene más de casi 40 años. No Que sé se cuántos. utiliza mucho en las escuelas, te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimo también, ¿eh? Es una manera de llegar a otros públicos También. también, ¿no? Exacto, él lo hacía de esta forma. Él quería quitarle como esta idea de la marcha, el himno patriótico vinculado a los militares para que los jóvenes puedan volver a encontrarse con estos símbolos patrios. Y para mí es hermosa. Tema no menor lo que decís, porque es verdad, se apropiaron de eso y después estoy pensando en las fiestas que se hacían en otros periodos de gobierno, que convocaba a la gente el 25 de mayo. como Exacto. ahora eso un poco, ¿no? Se perdió y estamos... Sí, se Sí. perdió y en esa, y más bueno, post dictaduras y demás, todo lo que tenía que ver con los símbolos patrios, porque bueno, eran muy nacionalistas, ¿no? No solo la última dictadura, qué sé yo, pienso en Onganía, con todo esto de que no se podía escuchar música en inglés, porque era antipatria, cipayo, como lo quiera llamar, tomaron como ese nacionalismo extremo y Charlie, todos los músicos que eran jóvenes en ese entonces tenían como un poco de rechazo a esas figuras también. Así que bueno, no sé si si está sonando, si lo podemos escuchar, subir un poquito el volumen. Ahí él está, creo que igual esta versión, no sé si es la tocó 1000 veces, Está en vivo. está en vivo. ¿Se puede escuchar un poquito? Ahí estamos, ¿eh? Se escucha, Morir. Muy a lo Charlie, ¿no? su modo. Es épico. Los Ahora- jovencitos. Sí, sí, sí. Ahora pienso que con la IA se puede hacer hasta en versión cumbia, si De quisiesen. todo, Sí. RKT, lo que RKT, quieras. claro. Ahí sí no sé. Hermoso. Ahí se va a enojar más de uno. Sí. Y él con la casaca, ¿no? También de la Argentina. Sí, es hermoso. Bueno, ese es mi versión del himno. Después hubo más, Divididos también hizo, La Sole, Patricia Sosa, bueno, Mercedes Sosa también lo canta, pero me parece que el de Charlie es como un poco el más representativo de romper con esa... Y que además es un homenaje hermoso, no es que le cambia... No. Es una versión muy distinta, pero mantiene como esa solemnidad o Sí. ese dramatismo que hace tan épica a la canción. Y por otro lado, otra de las temas que más conocemos, que más nos representan, es la marcha de San Lorenzo. Qué Que linda. tiene una historia que yo, mientras investigaba para esto, no podía creer lo que estaba leyendo. Bueno, ahí tenemos una foto de... Ay, perdón por el ruido. El compositor de la música de la marcha de San Lorenzo. Ok. Se llama Cayetano Silva. Cayetano Silva era un compositor uruguayo, no era argentino, pero que se vino a vivir a la Argentina. ¿Qué pasa? Él hizo la música de esta legendaria marcha, que fue muy importante, y no solo en la Argentina fue importante, pero eso ahora lo voy a contar, pero él nunca se enteró de ese éxito. Mirá. Fue un hombre que sufrió muchísimo los problemas económicos durante toda su vida, y otro dato que me parece que es
tremendo es que él era hijo de una esclava negra, o sea, él era negro, y en esa época, cuando él muere muy joven, ni siquiera le dieron a su familia la posibilidad de poder enterrarlo en el Panteón de Rosario en ese entonces, por ser hijo de una esclava. Entonces, lo murió y lo enterraron en una fosa común. O sea, él nunca se enteró después del éxito y a dónde había llegado su mayor creación. Y también el soldado Cabral, que es a quien hace honor esta marcha, también era afrodescendiente. Así que me pareció como ¿Cómo se vinculan las un cuestiones, vínculo... ¿no? Pensar que si se hubiera popularizado la canción mientras él estaba vivo, capaz que no tenía tantos problemas económicos. Exactamente. Le salvaba la vida. Es la historia de un montón de artistas, o bueno, lo que contaba recién Meli con Remedios del Valle, Juana Zurduy, que fueron personas que muchos años después se los reconoció. Incluso, no sé, Van Gogh, hoy en día millones de muestras en todo el mundo y la importancia que él tuvo en el arte, pero él murió solo, pobre, Claro, sin un mango, básicamente. Entonces, como muchos otros artistas. Esta es la historia de uno más, pero... Que sigue vigente a través de esta pieza musical, ¿no? Exacto, nos quedó su legado de la marcha. Entonces, él escribe esta famosa marcha más o menos alrededor de 1898. La canción, digamos, se hace conocida, o sea, se toca por primera vez en 1902, pero en 1898 él la toca por primera vez para su hija más pequeña en el violín. Y en ese momento el ministro de guerra de esa época, que se llama Pablo Riccieri, que es el creador del servicio militar obligatorio, cuando le llega esta pieza, porque a todo esto Cayetano Silva era compositor, fue músico en el Teatro Colón y también, bueno, fue compositor de los distintos regimientos y de todo lo que tenía que ver con el mundo militar, la música Grosso. militar. Exacto, pero un tipo muy pobre y que la pasó muy mal, lamentablemente. Y este ministro de guerra, Pablo Riccieri, cuando lo escucha, se sorprendió con la partitura y la partitura llevaba su nombre, como que esa marcha iba a llevar el nombre de él. Y él le dijo, no le pongas mi nombre, poner el nombre del lugar donde yo nací, como que le dio un poco de pudor que una marcha lleve su nombre. Y le dijo, bueno, entonces ¿en dónde naciste? En San Lorenzo. Entonces por eso se llama la Marcha de San Lorenzo y a partir de ahí, años después, se escribe la letra de esta marcha haciendo honor a el sargento Cabral. Y la vez que se estrenó fue en el convento de San Carlos, que fue un lugar que fue testigo de la batalla de San Lorenzo. Entonces como que se conmemoró todo eso a partir de esa historia. La historia y las figuras que aparecen en la Exacto. marcha. Pero esto no solo queda así, o sea, después el ejército la adoptó como marcha oficial, pero no solo queda en la historia argentina, sino que 3 años después él tuvo que vender como los derechos de su canción, porque no tenía un peso, básicamente. Entonces, 3 años después de que se toca por primera vez y el ejército la adopta, la famosa Casa Breyer de Alemania, que era una casa musical, digamos, y militar, compró la partitura y la rebautizó como la Marcha de la Victoria y la desparramó, digamos, por toda Europa. Entonces, la Marcha de San Lorenzo fue también tocada, por ejemplo, cuando los nazis ingresaron a París en 1940. O sea, fue tomada por el ejército de los alemanes. O sea, sería lo que es actualmente una copia, un plagio. Claro, en realidad compraron la música. La música. Después acá, digamos, se tomó con la letra, pero la música se la compraron y la usaron como otro tipo de marchas. Pero tema no menor, porque la melodía tiene como pasajes en este tipo de marchas, como el ejército avanzando, triunfante. Hay pasajes dentro de la melodía que representan eso. Exactamente. Entonces, bueno, esto fue utilizada por los nazis, sonó mientras los nazis ingresaban, invadían París, y por los aliados 4 años después, cuando fueron a sacar a los alemanes de Francia. Y no solo eso, también fue utilizada para la coronación de el rey Jorge V, si no me equivoco, y de la reina Isabel también. O sea, que fue usada en partes de Europa esta canción, no solo en Argentina. Mirá, dato que posta no sabía eso, que exportamos la marcha de San Lorenzo. Exportamos. Y es tremenda la historia de cómo se volvió tan famosa y hoy en día es tan representativa nuestra y sin embargo el compositor nunca se enteró de esto, ni siquiera pudo ser enterrado dignamente por ser hijo de una esclava y bueno, también por ahí no solo el reconocimiento que tiene hoy en día la canción para nuestra patria y bueno, también en el mundo, sino que hace homenaje a un soldado que también era afrodescendiente, me pareció como un dato... Perdón que hago así, pero me lastima la Tranqui. Musicalmente te iba a decir, la partitura es una parte muy compleja. Tiene pasajes de semifusa o de semicorchea que son bastante complejos. Sí, acá Facu. No, pero ese es el aporte de ahí. Yo mientras voy escuchando, yo tengo ganas de cantarla, ¿viste? Ya está. Honor al gran Cabral. Bien. Ahí está. Tan, tan. Y es muy fuerte. Yo tuve la Sí, es oportunidad de buenísima. escuchar una orquesta en vivo, un pedacito,
en algún evento también de ceremonial, y es muy lindo ver a la orquesta tocarla en vivo, ¿viste? Sí, Cada es otra uno con sus cosa. instrumentos, es muy imponente. No es lo mismo que escucharla a las 7 de la mañana en el acto del No, colegio. no, ahí no te gustaba nada, No, pero, no. pero es muy lindo escuchar músicos haciéndolo en vivo Sí. con los instrumentos, muy fuerte. Te levanta, tiene mucha fuerza. Sí, sí, la sí, música. sí, levanta. Sí, sí, sí. Y otra, bueno, también esta tiene una reversión con una historia parecida a la de Charly García, que la cuento así rapidito para cerrar, que es que en 1972 una banda de rock que se llamaba La Pesada del Rock and Roll, o también conocida como Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, era una banda muy representativa de los 70 en Argentina, ¿no? Típico pelo largo, la contracultura, en contra de los militares y Con todo. mucha onda. Bueno, en esa banda también estuvo Papo. Ahí está, mirá. ese es Billy Bond en esa época. Que hay un documental muy conocido que salió hace poco en Netflix sobre la historia del rock, que se llama Rompan Todo, y es porque en un recital de ellos en el Luna Park, medio que se empezó a pudrir con la policía, qué sé yo, y él te gritó Rompan Todo, y todos lo rompieron, literalmente rompieron todo. Siguieron el consejo, Laura. Era un poco la representación de lo que era la música para esa época, ¿no? Estos artistas. Entonces, en su segundo disco aparece una reversión de la Marcha de San Lorenzo, que ahí dejé un video que para que se escuche cómo era esta reversión. A ver, ¿podemos escuchar? Bien rockera. Sí. Bien de la época, suena. Bueno, la dejamos sonando. De última más adelante le subimos para que se escuche la letra. Dale. Vamos Pero- a tener que hacer una playlist, Sí. una cosa así para recomendar. Exacto. Patriótica reversionada. Reversionada. Y esto, bueno, cuando sale esto, obviamente, estaba en ese momento, 1972, gobernaba la NUCE, y todos los nacionalistas, toda esa gente que seguía esta línea política, la sociedad en ese entonces, que era así, súper conservadora, se enloqueció, se agarraron así las ropas, las vestiduras, y casi se mueren cuando tomaron un símbolo tan importante como la Marcha de San Lorenzo y la reversionaron estos hippies rockeros roñosos de pelo largo. Generó mucho escándalo, ¿no? Exacto, tanto fue así que la censuraron, o sea, durante un montón de tiempo esta canción no se pudo escuchar, hasta, bueno, años después cuando volvimos a la democracia. Y de vuelta, esto no fue en modo burla, ellos no lo tomaron como, bueno, yo me voy a burlar de los símbolos patrios, la reversionaron a su estilo para dar Pero de vuelta. hay una Porque les gustaba también. Y hay una mirada respecto a eso de que cambio de género de la rítmica y como que es malo. No, No, es música. es música, Es música. exactamente. Reversionar. Así que bueno, nada, esta es la otra historia que me pareció muy, muy copada, no sé si le podemos subir un poco a la música Escuchame ahí un poquito. para que se escuche la versión de Billy Bond. Sí. Ahí Ah, está. Ahí está, con letra. Está buena. Es muy rock de esa época. Pero pará, está buena. Está muy buena, Está muy ¿viste? buena. ¿Qué tiene? Muy chiles también, es muy tranqui, no es muy. Yo pensé que era Más rockera, rock, no, más- no. sí. Está muy buena. Hay un golpe de bajo en el fondo ahí, como más popero. A día de hoy la siguen tocando todo, ya no gente mucho más grande, obviamente no deben no tienen sí tienen la polenta, pero bueno, no, los shows de estos chabones, los recitales eran una lo locura, rompían. caía la policía, como muchos de los artistas de esa época, de los 70 en Argentina. Pero Así él que bueno. Me imagino esta canción con Pogo. Sí. Eso, ahí va. Pero pensá la marcha tradicional y mira lo que es esto ya. Cambia. No, ahí, cambió, Sí, pero cambió un montón, muchísimo. cambió un Sí. montón. Rockera, está ahí, con Sí, sí, rock sí, ahí. sí. Así que bueno, Rena, estos bien, fueron los datos que les traje de estas dos canciones tan emblemáticas que tienen una historia tremenda. La de No, la me marcha de San encantó. Lorenzo es tremenda. Me encantó la del Terrible San historia. Lorenzo, no tenía ni idea que nos termina representando al final por todos lados. Sí, ¿viste? Y siempre aguante ese nombre, San Lorenzo, Lo llevo en el corazón. Bueno, Sí, Facu hincha del San cuervo, Lorenzo, del claro. cuervo, ciclón. Lo aclaramos por las dudas. Sí. Bueno, Rena, genial, Sí, Buena gracias por data, estos buena datitos data. de colores No, súper de interesantes. Bueno. Se me vienen un montón de canciones, ¿viste? De patrióticas a la mente. Sí, Aurora, Marcha a las Malvinas, Sí. por ahí un poquito más ahora. Haceme el pie de Aurora, para que se me fue ahora. Alta Está en en el el cielo, cielo, un águila Yo guerrera. lo Qué pongo. temazo. Sí, temazo también. Sí. No, Mirá, ahí está, ahí Ah, suena de Ahí fondo. suena, bien, ahí el. Hacemos como un popurrí, ahí los está. chicos. No, me encanta, en Esta- serio. Me hace Esta acordar al colegio a las Súper. 7 de la mañana muerta de frío ahí en la Claro. fila. Y después cuando ingresa la bandera de ceremonia, mi bandera. Sí, aquí está la bandera idolatrada, idolatrada. la insignia que Belgrano. No, me no, vuelve no. loca, pero me lleva Ay. esto a la primaria. Colegio. Literalmente me Sí. lleva a la primaria, a esos actos, al guardapolvo blanco,
a ver la bandera de ceremonia ingresando. ¿Hemos sido qué lindo. abanderados, escolta en algún momento? A mí me tocó, ¿Tocó? pero de la bonaerense. Porque A mí también me de la costaba. bonaerense. De la bonaerense, Sí. porque me votaron mis compañeros. Eran buenas compañeras, sí, yo bien también. ahí. Pero nunca llegué a un promedio como para ganarme Escolta de la Nacional en primaria, después de secundaria, no, ya está. Muy bien, Facu, Para bien, vení, Sí, ya vení. Bueno, Choque. bien, zafamos. Me representás, bien. Bueno, estuvimos con el cancionero. ¿Con qué vamos? Bloque browniano, ¿qué tenemos? Separador. Ya Y- te tengo acá, mirá, te tengo acá. Sí, Así que podés- tenemos sí. el video, bueno, un bloque sobre la historia de nuestro almirante Brown con Karina Con- Murúa, que fue con quien estuvimos charlando, la Sí. docente historiadora Sí. browniana. y ya Segunda tenemos. parte, Segunda podemos parte, decir. sí. Claro, exacto. ¿Vamos a eso? ¿Podemos ir con eso? Venga. A ver, o si no me voy a fijar, si quieren. No, bueno, no. dale, mientras Mira, lo hablamos ¿por qué nosotros. no- por qué Vamos no? a escuchar lo que nos contó. Tenemos ahí a la comunidad del otro lado escribiendo. Podemos saludar también, agradecerle. todo, Porque siempre le desde ya. exigimos. Los queremos saludar también. Queremos saludar a nuestra Gracias porque comunidad están del que otro lado. cada día seguimos creciendo y de maneras a pasos agigantados, así Nos que encanta gracias por eso. apoyarnos. Esto es gracias a nuestro público. Queremos que se sigan sumando a través de nuestro chat, como lo hizo Gaby Medina. Psicodelia pura, dice por acá. Se ve que está haciendo comentarios de la canción. Dice, Damnation tiene una versión power de metal. Debe ser de alguna Mirá, de ahí, las te, ahí canciones. te tiró el nicho de él, por eso. Él lo también, mencioné. él ¿Está bien? nos lleva por el lado metalero, pero alguna reversión debe Y ser del himno. aparte del punk, que es muy combativo, el metal, toda esa cuestión que, bueno, ahí enganchan ellos también un poco, ¿no? ¿Vos te imaginás haciendo el pogo Yo me con va- el himno nacional? O sea, Sí. pogo, pum, pum, pum. Sean eternos Nos los los laureles. Ay, ay, Que ay, es- toque. mirá, muy bueno, muy bueno. Lo hacemos con todo respeto, bancamos el pogo y bancamos el himno, obviamente, Desde ya. nacional argentino. Bueno, tenemos ahí el video para ver la segunda parte con Karina Murúa. Bueno, vamos al video de entrevista. De nuestra historia y de los personajes, tenemos que hablar primero de una historia totalmente eurocéntrica que indudablemente racializó y negó a todas las identidades no blancas, no europeas, no hegemónicas, no ricas, no propietarias. Entonces, hay una gran cantidad de personajes que creo que tenemos que seguir revisando en esa historia insurgente de todas las y los que no tienen voz. Hay algunos de los que sí podemos reconocer, ¿no? Mujeres como Juana, como Macacha, y tantas otras que pelearon en los procesos, Remedios del Valle, pero hay tantos otros que ni siquiera les ponían el nombre en los partes. Y sin embargo, cuando uno va recuperando el proceso, decís, acá no se pudo haber dado esta situación si no hubiese una masa de pueblo que estuvo súper presente. Y ya que estamos en esta tierra de Almirante Brown, un personaje que no se estudia ni en el profesorado en profundidad, es Guillermo Brown, que ahí tenemos todo otro capítulo y una historia para Mira, hablar. justo Falta una de las reivindicar. preguntas que Sí. habíamos craneado con mi compañero era preguntar justamente qué importancia tiene el Almirante Brown para nuestra patria. Así que sí, no sé, capaz que es muy amplio, pero si los podés resumir un poquito estaría buenísimo. Yo no sé si nuestro público conoce su historia, es larguísima y es televisiva, es para una película la vida. Me gusta eso, Es armar algo. terrible su vida, porque de niño, él, bueno, nace en Europa, obviamente, en Irlanda. A los 10 años termina en Estados Unidos con el papá muere, él queda niño solo. Se empieza a los 11 años a trabajar en flotas ahí en el Caribe. Lo toman preso, para resumir, lo toman preso los franceses, los ingleses. Va a tener más juicios y encarcelamientos. Y una cosa interesante, cuando él, bueno, se casa, elige un lugar para vivir, viene al Río de la Plata y realmente se enamora de la causa. Porque acá también hay un montón de visitantes en los puertos que eran piratas, o eran negociantes, o eran espías de la corona. Pero acá creo un poco también juega la disputa Irlanda-Inglaterra. Él adoró la causa de la independencia y aparte un estratega terrible. Hizo con muy poco, porque acá nunca tuvimos una flota importante, pero hizo de su vida un corolario increíble. No solo peleando por distintos procesos de independencia, sino que también acompañó con una ética increíble a otros revolucionarios. Es un personaje también para rescatar y también muy poco conocido, porque cuando uno charla con los estudiantes de la secundaria nunca ven al
y vivís en el municipio que lleva su nombre. Así que me parece que es un personaje para recuperar. Es que está bueno lo que decís, materia pendiente eso, de traer a Guillermo Brown a las escuelas, a las aulas, más que... Bueno, ahí, segunda parte de lo que fue la entrevista a Karina, le agradecemos porque vino a estar presente acá en este programa, en una entrevista exclusiva. Bueno, seguimos el momento browniano y la voy a convocar de nuevo a Renata, que sigue acá en la mesa. Renata, no te vas, no te vas. No Sería te la vas. cuestión. No me voy. Tenemos Bueno. mensajes de la gente con respecto Ahí a me- Guillermo Brown, Facu, si te interesa. Tenemos mensaje para él. Bueno, porque estamos en el bloque browniano, entonces está bueno leer la participación de la gente en vivo. ¿Qué dice él y la gente? Dice, Dale. por acá dice, Almirante Guillermo Brown es irlandés, dice Corazón. Bien. En Irlanda nos quieren y nos odian. No, dice, en Irlanda nos quieren y odian a los ingleses, al igual que los escoceses, nos dice Canal Anun por acá. Así que Vamos. buenas tardes, buenas noches para todos. Irlanda. Buenas noches para vos también que te estás sumando a nuestro vivo. Gracias por acompañarnos una noche más. Ahora sí, continuamos con el bloque browniano. Vamos, ahí, Renata, bueno, tenemos momento del juego porque Perdón. en Brown hay muchos descendientes de los próceres de nuestra patria. Hay mucha historia fuerte acá en Brown. Exacto. Hay historia, hay gente, bueno, esto lo vamos a dejar más para el final, pero Bueno, antes, sí. bueno, obviamente hablar sobre la importancia, ay, perdón, quedó el graph mal, porque justo lo estoy manejando yo, se lo voy a pasar a Ivana para que lo cambie. En vivo. Esto es así, un trabajo Sí. en equipo, En ¿viste? equipo. Se va, viene, nuestra productora está adelante, está No, detrás del de otro cámara. lado, nosotros porque estamos enfrente a cámara, pero del otro lado hay un laburo impresionante, movimiento, Sí. con muchas ganas la producción. Vamos a agradecer después uno por uno, pero continuamos con este bloque. Bueno, primero, más allá de los personajes que tienen una ascendencia en realidad, ¿no? De próceres muy importantes en nuestro país, acá también en Brown hay una localidad que es la localidad más antigua del municipio y donde también tiene rastros de la historia de nuestra patria. Bueno, estamos hablando de Ministro Rivadavia, que Ministro es la localidad, repito, la localidad más antigua del distrito. Y en esa época, en el siglo XVIII más o menos, hay datos de que era una zona utilizada como zona de descanso, como postas de descanso para las carretas y las diligencias que iban en el camino real, que es el camino que iba hacia San Vicente. Claro, para Chascomús, para aquellos Exacto, lados. Exactamente. ¿Qué pasa? Luego de la batalla de Caseros, que es cuando Rosas es derrotado, los conocidos los Colorados del Monte, que eran como un régimen de los federales que luchaban con Rosas, necesitaban esconderse, porque bueno, ante la caída de Rosas tenían que ir a encontrar lugares donde ir. Y ahí se fueron asentando en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Ministro Rivadavia. Clave porque fueron refugiados, entonces tenemos una historia fuerte ahí. Exacto. En ese Y por momento. ejemplo, un dato que está bueno es que acá lo dice, paren que busco bien cómo se llama. El panadero mayor del ejército rosista fundó una panadería que tengo entendido que hasta hace poco estaba funcionando, que era la panadería Rivadavia. Sí, acá se llama, dice Bernardo Iturralde. Bernardo El panadero. Iturralde, el panadero que fue parte del ejército rosista, fundó una panadería que yo tenía entendido que hasta el día de hoy, pero Eli me dijo que parece que No, no. pero no, En pará, el pará. 25 de ¿Qué mayo pasa? y República. Che, Es que Chequeamos eso. justo ahí no hay panadería. O sea, hay una que Pero capaz que cambió de nombre. puede ser. Porque no se llama así, pero bueno, sé dónde está físicamente ubicada. Exacto. La Bueno, le ubico. agradecemos, Histórica. le agradecemos a Iturralde que trajo cosas ricas de panadería. Ay, sí, Estamos trajo las contentos. harinas. Trajo Exacto. Lo más rico. Y también se dice que por uno de esos posadas, posadas, se le dice, estaba la antigua posada virreinal que dicen que el general Manuel de Rosas, ¿no? Sí. Manuel de Rosas, vamos Juan Manuel de Rosas, paraba a descansar acá. Entonces por eso, bueno, ahí pasamos unas fotos del busto de Rosas para recordar. No tenía esa data, porque viste que ¿Viste? nosotros estamos muy interiorizados con Borges por la casa y toda esa Claro. cuestión. Pero mira que Rosas pasaba acá, es algo... Es que sí, porque bueno, todo lo que es como la provincia, el interior de la provincia de Buenos Aires y parte del conurbano, bueno, la batalla de Caseros, hoy Caseros es parte del conurbano bonaerense, todo Claro. el despliegue de Rosas también fue por nuestra zona, así que tenemos ahí historia. ¿Cuánta Y historia? en el caso del ministro Rivadavia, pasó Rosas y muchos de sus colorados, como se les llamaba, vinieron a refugiarse acá o a vivir, a instalarse acá, luego de su caída en la batalla de Caseros. Podemos decir que una vez más, Almirante Brown fue un lugar donde la gente venía también a descansar, bueno, en la Exacto. casa de los guerrilleros también esconderse, pero venían a descansar a Exacto. nuestros campos. Sí. Sí, bueno, obviamente en esa época, o sea, ya Ministro continúa con esta
cuestión de ser como, bueno, al ser la localidad más antigua, tiene como esta cosa más rural, ¿no? Sí. Más Y del hay muchas casco casas histórico. de esa época todavía actualmente que Exacto. se mantienen. Digo, Pero más en esa época. Sí. En esa época era todo. Todo esto era campo, como se dice. carretas siempre. y carretas, ¿no? Todo ese tema. Exacto, exacto. Así que bueno, ese fue como otro aporte y yo lo que Me les encanta. preparé a ustedes son estas placas con un juego porque hay algunos vecinos brownianos que tienen ascendencia o son familiares de algunas de las figuras más importantes de nuestra historia. Ah, están entre nosotros, familiares que llevan la sangre de nuestros... Exactamente. Su legado. Sí. Así que yo preparé unas placas, son en total 4. Esta es la primera. Uy, pa. ¡Ay, qué difícil! Ah, veo, sí. O sea, un juego con la gente. También llamamos a que la Sí. gente participe del otro lado y que nos vaya dejando acá en comentarios y lo voy leyendo. ¿De quién es familiar esta pareja que vemos ahí en imagen? Exacto. A. Sarmiento, B. Urquiza o C. Moreno. Redoblante. Ay, A ver, che, pero pará. juguémonos, Yo me voy a jugar. Juguémonos, bien, Yo Eh, digo Por parecido. la cara de la señora y el hombre. Claro, ¿será él o será ella el familiar? Está medio achinado el hombre y la señora también, los ojos. Yo me la juego por Sarmiento, che. No lo voy a avisar del todo. Dale, Facu, decidí. Ay, ¿por qué no le pego a una? Bueno, vamos por... no, bueno... Sí, Moreno, no sé si está bien. pero- Bien. Ay, ¿vos El sabés todas las resultado respuestas? es... Ay. Bien, Chan, chan, la ganaste, pegaste. Eli. ¿Sí? ¿Sarmiento? ¿Tenemos Exacto. alguien de Sarmiento ¿Sabés que acá? el tipo se parece mucho a Sarmiento? Sí, pero igual es ella. ¿Es ella? Es ella. Ella es María Celia Belín Sarmiento, que viene por parte de, ahí está la fotito, Eugenia Belín Sarmiento era la nieta de Sarmiento, hijo de la hija de él, que se llama Faustina, que fue una artista muy reconocida y viene por ese lado el linaje de María Celia, que es quien está ahí en la foto. Mirá vos, tenemos Mirá ahí... qué Tenemos loco. eso. Aparte lleva el apellido. De la también. generación del 80 tenemos acá. Qué Exactamente, bárbaro, exactamente. Obviamente estamos hablando che. Sí, obvio. muchas generaciones Generaciones. atrás, ¿no? No sé si tendrán, pero sabemos que ese es el linaje, nos mandaron esa foto. Bueno, además yo la conozco también. Qué lindo saber que un prócer tan importante forma parte del Exacto. legado de uno, ¿no? Y ahora tenemos otra vecina A ver. también. A ver. ¿De quién es familiar? Me da ansiedad, no sé por qué. Ahora sí voy ya con una, fija, Che, Sí, acá en el chat sin no le mirar. estuvieron pegando al dicen? anterior, ¿eh? ¿Qué dicen? A ver. Habían apostado por la C también, igual que vos, no le pegaron. Sí, porque Pero ahora, a ver, ¿de quién es este familiar? para mí voy por la B. Arregla. Ya me adelanto. Bueno, no, yo acá estoy al horno, ¿eh? Vamos por... ¡Ay! No dije! ¡Al Facu! Nacho Curra. Vecina de Bien, B. le Juan Manuel pegaste. de Rosa, le Juan pegué. Manuel de Rosa, le Muy pegaste. bien, Pero Facu. porque vos tiraste reseña de que Rosa y la gente... Y me hay, diga y eso. vino hay para algo acá. acá, puede Claro, ser, sí. me dio esa Pero la bueno, pista. lleva el apellido. Bueno, otra mujer. ¿Se habrá muy enamorado importante. Rosas acá Pero en para. Ministro Rivadavia? No, porque Encarnación Escurra es su esposa muy conocida, medio como también estratega, una mujer muy metida en la política, era como la Karina Milei. No, Ah, te iba a mentira, la preguntar, comparación que acabo te iba a de hacer. preguntar el vínculo que tienen, no la comparación, por favor. Fue malísimo. Estuviste bien con el chiste. Pero vieron, bien. no, pero una forma de decir de que obviamente Rosas fue gobernador, el restaurador y demás, pero detrás de él estaba Encarnación Escurra, que fue una gran política, una gran estratega. Ella, o sea, fue muy importante en todo lo que fue el mandato de Rosas. Y el Eh, vínculo, su mujer, su pareja, estoy vinculando. Sí, Ah, Encarnación listo. era Perfecto, ahí está, su pará. esposa, Bien. exacto. Y bueno, Milagros Escurra también es vecina de Adrogué, ya lleva el apellido también por parte de ella. Claro, la familia. Ellos serían los séptimos nietos de esta pareja, séptimo nieto de Rosas, sus hijos, como la que está en la foto. ¿Cómo estás con el árbol son genealógico, los Renata? octavos. Y ahí estamos. ¿Qué Saquemos esa investigación placa. se pegó nuestra productora, che? Un aplauso, sí, un aplauso. La biblioteca municipal le va a convocar el Gracias. árbol Che, genealógico. te leíste todo, ¿no? Lo de la música, sobre la historia de Me gusta nuestros igual. reuniones. Me Le gusta, gusta a ella, le gusta Sí. el arte. Y también, bueno, había un compañero nuestro de acá, de ¿Quién? Alt, que Ah. también tenía linaje de Belgrano. Pero bueno, ahí Le mando un está. saludo por el Malbec, el buen Malbec que vende nuestro Sí, compañero. nuestro compañero A Tommy, le mandamos un beso a Tommy. Tommy, nuestro ex compa de sonido, también sonidista, así que gracias por Tommy. estar también. Él tenía linaje, de parte de Belgrano, pero bueno, no hay tanta data por lo que estuve hablando con él ahí de
de bien exactamente qué hijo de Belgrano, cómo es bien la línea. Así No, que, che, la rompiste, Rena. Queremos que vuelvas con otra columna así de copada, ¿eh? Sí, por Gracias. favor. Te por esperamos favor. en el próximo especial, con estas placas que la rompieron todas. La quiero ver en el de los Simpsons. Me encantaría. Oh, Así estaría hacemos bueno. un ida y vuelta ahí copado de fanáticos. Me Sí, encanta. sí, estaría sí, buenísimo. Rena, Gracias, Rena, por Bueno, gracias a aportar ustedes. toda esta data. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos